¿Cómo es la iglesia que piensa bíblicamente? ¿Dónde podemos encontrar información acerca de la iglesia que piensa bíblicamente? Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 11 de junio y seguimos viendo el tema Pensando bíblicamente. Durante varias semanas hablamos de cómo nosotros podemos pensar bíblicamente y también vimos el ejemplo de Pablo de pensar bíblicamente. Ahora es tiempo de hablar de la iglesia que piensa bíblicamente. La única forma de conocer a la iglesia que piensa bíblicamente es leyendo la palabra y viendo lo que hacía la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento. En Hechos 2, del versículo 42 hasta el 47, la palabra dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues hacía muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra de forma clara cómo se desenvolvía la iglesia primitiva y cómo es la iglesia que piensa bíblicamente. Y entonces lo primero que nos llama la atención es la primera parte del versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lucas resalta que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, es decir, la iglesia estaba enfocada en la doctrina que enseñaban los apóstoles, esa doctrina fundamentada en la palabra de Dios. Cuando en el versículo 42 habla de la doctrina de los apóstoles, no se refiere a que los apóstoles estaban tratando de enseñar sus propias ideas, cada uno la idea que bien le parecía. Más bien predicaban la palabra de Dios en base a lo que habían escuchado y visto de Jesús y que habían leído en las Escrituras. No era una nueva revelación que les había venido por una experiencia esotérica. Era la enseñanza que Jesús les había dado y ahora ellos la estaban compartiendo con la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que no hubo revelación a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento fue revelado por Dios a los apóstoles para que podamos tener esa revelación en nuestros días. Ellos escribieron los evangelios, las cartas, Hechos y Apocalipsis por inspiración de Dios. Fue una época especial donde Dios reveló su verdad para que sea escrita, para que esta revelación esté disponible a través de los tiempos para que nosotros podamos tenerla. Y acá vemos una de las características de la iglesia que piensa bíblicamente, y es que debe tener líderes y miembros que piensan bíblicamente. Los líderes de la iglesia estaban plenamente fundados en la palabra de nuestro Señor. No hacían nada por sus propios pensamientos o iniciativa. Una iglesia que tiene líderes que piensan bíblicamente tiene su fundamento en la palabra y son guiados por el Espíritu Santo. Ahora, con tristeza, hoy vemos a líderes de iglesias enfocados en métodos, en técnicas y programas o en su propia experiencia antes que en la palabra de Dios. ¿Se ha puesto a pensar por qué hay iglesias que se están enfocando tanto en esas nuevas manifestaciones del Espíritu Santo? Sencillamente porque los líderes han dejado a un lado la Biblia y han dejado que las nuevas tendencias, que obviamente atraen a más feligreses, los arrastren, sin someter esas tendencias a la autoridad de la palabra. Y como dije en un devocional anterior, podemos ver al Evangelio como un producto de marketing que tenemos que tratar de vender de una forma atractiva.
y usamos métodos antibíblicos para proclamarlo. O directamente podríamos proclamar un evangelio diferente, o aún peor. Líderes que, como dice Romanos 16:18, no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Y entonces de esa forma se proclama ese evangelio completamente antibíblico que está muy de moda. Pero si la iglesia tiene líderes que piensan bíblicamente, va a tener miembros que piensan bíblicamente. Si los líderes piensan bíblicamente, la iglesia va a tener esas mismas características que leímos en Hechos 2. Los líderes entenderán su labor, como dice Efesios 4 al 11 al 16, de preparar a los santos para la obra del ministerio, para que los miembros puedan mirar a Cristo como su ejemplo y su meta, y para que la iglesia vaya conformándose como un cuerpo cada vez más unido y maduro. Esas vidas de cada miembro del cuerpo que piensan bíblicamente van a ser de testimonio para las personas que no conocen a Cristo. Van a mostrar el amor que tienen los unos por los otros. Van a ser buenos mayordomos compartiendo con todos las bendiciones de Dios. Una iglesia que tiene líderes que piensan bíblicamente y que tiene miembros que piensan bíblicamente va a tener su fundamento en la palabra, porque va a enseñar la palabra y va a vivir la palabra. Ahora, una segunda característica de una iglesia que piensa bíblicamente es que la iglesia basa su predicación en la palabra. Es común hoy en día tener como centro de nuestra predicación un buen libro de un muy buen autor. Ahora, no quiero hacer críticas a personas que con muy buena intención han escrito libros en base a su experiencia o al estudio de la palabra, pero las tendencias que han marcado libros tratando de encontrar un propósito a la iglesia, un propósito al ministerio de jóvenes o un propósito a nuestra vida, han tomado mucha más autoridad en muchas iglesias que la misma Biblia. ¿Por qué no encontrar en nuestro propio estudio de la palabra, como personas y como iglesia, el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué tendríamos que amoldarnos a un modelo que ha podido funcionar en determinada iglesia y comenzamos a hacer ese tema una bandera de nuestra iglesia? El problema puede ser, lamentablemente, la pereza, que ha hecho que tanto el liderazgo de las iglesias como los miembros de las iglesias solo quieran adaptar modelos, métodos, técnicas, en vez de tener diligencia en el estudio de la palabra y poder ver lo que Dios quiere realmente para sus vidas y la vida de su iglesia. Además, nuestra predicación debe basarse en la palabra de Dios, y el Señor nos manda a predicar el Evangelio a las personas y luego de predicarles el Evangelio, a capacitarlos. Ahora, ¿en qué? En el Evangelio, a prepararlos para la obra del ministerio. Y la predicación no es de filosofías de vida o de capacidades éticas y morales, sino, como dice Pablo en 1 Corintios 1:23, la predicación es de Cristo crucificado, que es un tropezadero para los judíos y una locura para los gentiles. La predicación de la iglesia que piensa bíblicamente se centra no en la solución de problemas materiales, de problemas sentimentales o de la salud, sino está centrado en el gran problema de la condición humana. Y esa condición es que el ser humano es pecador. Y también en la predicación de la solución a este problema a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y toda la enseñanza que da la iglesia que piensa bíblicamente se basa 100% en la palabra de Dios, como única revelación verbal que nos ha sido dada. Enseñanza que no toma en cuenta a falsos maestros. Esos falsos maestros que se han levantado desde el tiempo del Antiguo Testamento, durante el nacimiento de la iglesia y hasta nuestros días y continúan
hoy, llenando los oídos de las personas con falsa doctrina. Pedro en su segunda carta en el capítulo 2 nos da una clara advertencia acerca de ellos. Y les animo a que tomen tiempo para leer este pasaje, Segunda Pedro capítulo 2. Y por último, una iglesia que piensa bíblicamente, es decir, que tiene líderes y miembros que piensan bíblicamente, que basa su predicación en la palabra, también va a centrar su ministerio en la palabra. El ministerio de la iglesia primitiva era claro. Todo estaba centrado en la palabra. Y he visto a través del tiempo que tengo ya en ministerio, que es muy fácil hacer ministerio por hacer ministerio. Ahora, con esto quiero decir que la iglesia se ha vuelto en el lugar de actividades por excelencia. Tenemos tanta actividad que no sabemos por qué la tenemos, pero hacemos eso porque debemos hacerlo. Hemos invertido el orden de la planificación. Lo primero que hacemos es planificar actividades y luego tratamos de encontrarle un propósito. Tenemos cenas, tiempos de juegos, campeonatos, campañas, estudios, días de campo, conferencias, convenciones y muchas otras actividades más que se han convertido en costumbres que ya no tienen un propósito. En vez de ver en la palabra cuál es el ministerio que el Señor le ha dado a la iglesia, y bueno, para cumplir sus propósitos, recién pensar qué es lo que vamos a hacer, planificar las actividades que tenemos que hacer. La iglesia tiene que pensar bíblicamente o se va a convertir en una agrupación de personas, se va a convertir en un club social o en una entidad financiera o de beneficencia. En vez de ser un cuerpo, en vez de ser una familia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa iglesia mostrando que son discípulos de Cristo, teniendo el amor los unos por los otros y, bueno, todos los que creen, todos los hijos de Dios, se reúnen, comparten sus cosas como buenos mayordomos, velando por la necesidad de los demás, perseverando unánimes, tanto en el templo como también en sus casas, en verdadera comunión, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de las personas de afuera que están mirando lo que estamos haciendo. Y saben, va a ser el Señor añadiendo diariamente al número de la iglesia los que han de ser salvos. Entonces queremos tener una iglesia, que piensa bíblicamente. Tenemos que ser líderes y tenemos que ser miembros que piensan bíblicamente. Tenemos que ser celosos porque la predicación y el ministerio de la iglesia estén basados en la palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver a través de tu palabra cómo es que tú quieres que vivamos como hijos tuyos y como iglesia. Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos guardes, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, el lunes, si el Señor lo permite, nos vamos a encontrar una vez más en este tiempo de la comunidad contigo y hablaremos en el último devocional de esta serie de la necesidad de los padres de enseñar a sus hijos a pensar bíblicamente. Buenos días y que el Señor les bendiga.